comenté, el día sábado 30 se produjo la Marcha del Orgullo 2018, que es una marcha que fue multitudinaria, que cada año congrega más gente, ¿no es cierto? Y es para poner en agenda lo que estas personas LGTBI reclaman. Ellos son una minoría y reclaman una serie de derechos que se les están negando. Pero para ver cómo ha sido la evolución de esta marcha desde que comenzó hasta ahora, cómo ha crecido, cómo se ha visibilizado este tema, se encuentra conmigo Eduardo Juárez, él es activista y vocero de la marcha de este sábado. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, Ana, por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ¿cuándo fue la primera marcha? A ver, cuéntanos, hagamos una revisión de lo que ha sido esto. Bueno, una de las primeras manifestaciones ha sido aproximadamente hace 20 años, pero que no fue precisamente una marcha, ¿no? Sino fue una especie de plantón de la cual asistió muy pocas personas, porque en ese entonces pues el prejuicio y la discriminación era mayor y la mayoría de personas LGBTI en nuestro país vivían en el closet, ¿no? Entonces, ¿esto fue dónde? En Miraflores, en Miraflores, creo, ¿no? Aquí en el Parque Kennedy, sí. Exacto. Posteriormente se comienza a organizar las primeras marchas, en un inicio convocadas por el Movimiento Homosexual de Lima, y que posteriormente, hace 17 años, hace aproximadamente unos 10 años, es convocada por el colectivo Marcha del Orgullo, que es un espacio que articula diversas organizaciones, colectivos, activistas que impulsan esta movilización, ¿no? Que la convocan, que promueven, que gestionan. Esto es en el 2008 más o menos. Exacto. ¿Qué pasó ese año para que la gente que nos está viendo entienda más o menos de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Qué pasó ese año para que se produjera formalmente esta marcha tan grande? Bueno, yo creo que en principio las marchas, y no solo aquí en el Perú, sino en el mundo, surgen a partir de una demanda colectiva, ¿no? De un no reconocimiento del Estado, de derechos, de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, las personas salen a las calles para visibilizarse, ¿no? Que el Estado, que la sociedad vea que existimos, para que de alguna forma puedan garantizarnos políticas públicas en las cuales se nos incluya. ¿Cuántas personas han asistido a esta última marcha, más o menos? Aún no tenemos un estimado, pero calculamos que más de 15.000 personas. Ahora, lo que ha pasado también es que no solamente va la comunidad LGTBI, van amigos, familia y los que les da la gana de apoyar. Exacto, ¿no? Eso es algo que nosotros cada año nos llama mucho la atención, ¿no? Que la marcha ya no solo convoca a gays, lesbianas, bisexuales y trans en Lima, sino también convoca a familiares, a amigos, a organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, a una serie, a instituciones, a empresas, ¿no? Este año han marchado muchas empresas. American Airlines ha apoyado la marcha, muchas empresas locales de recreación, tipo discotecas como Legendaris, entre otros espacios, ¿no? Tener en cuenta también que esta movilización aquí en Perú, si bien nace en Lima, en la actualidad aproximadamente 14 regiones vienen convocando a marchas, ¿no? Arequipa, Trujillo, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, un sinfín de regiones. Claro, aún no todas, pero ya son por lo menos 14. Bueno, ¿no? a lo que había hace Exacto. 20 años que no había nada. ¿No? Entonces, eso es lo que yo quería primero, que el público sepa cómo ha ido creciendo en estos 20 años este esfuerzo por visibilizarse. Ahora, hablemos de los temas de fondo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las primeras demandas, las más urgentes a día de hoy? Bueno, las demandas son todas, porque tenemos que reconocer en principio que el Estado peruano a la población LGBTI no le reconoce ningún derecho, a diferencia de casi la mayoría de los países de la región. Ninguno. Ni siquiera el derecho a la no discriminación. Entonces, con nombre y apellido, ¿no? Porque sabemos que países como Uruguay, Argentina tienen matrimonio, reconocen la ley de identidad de género, otros países como Venezuela, Colombia reconocen uniones civiles, Chile, ¿no? Entonces, Ecuador, Bolivia reconoce la identidad de género y sin embargo Perú no reconoce ni un solo derecho. Nosotros tenemos dando vueltas en el Congreso 4 proyectos de ley.
Uno sobre matrimonio igualitario, uno sobre unión civil, uno sobre ley de identidad de género y uno contra los crímenes de odio. Y ninguno de estos proyectos han sido a la fecha discutidos ni siquiera en comisión ni en pleno del Congreso. Vamos a hablar uno por uno para que la gente, porque esto de la marcha y todo es la parte, digamos, de salir, de protestar. Ahí tenemos imágenes, ¿no es cierto? Porque efectivamente, como dicen los carteles, son derechos humanos, ¿no? Porque, Exacto. o sea, son personas, son minorías, pero son personas y pasibles de todos sus derechos. Ley de matrimonio igualitario. Hasta hace unos 3 años tuvimos un fuerte debate en el Congreso. Lamentablemente no pasó ni a comisión, me parece, Exacto, ¿no? sobre la unión civil. ¿Habían 2 propuestas o 3? ¿Cuántas propuestas había en ese momento? Claro, eran 2, la de unión civil y la de unión solidaria, que era presentada creo que por la congresista Marta Chávez. Y la de unión civil era la de Carlos Brus. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuáles eran las diferencias para que la gente sepa? Claro, el tema está en que por lo menos el proyecto de unión civil de ese momento reconocía algún vínculo familiar entre las personas que se unían, ¿no? La unión solidaria la podría hacer cualquier persona sin ningún vínculo. Por ejemplo, podría ser es una especie de contrato, ¿no? Para que, claro, te reconoce ciertos derechos, pero que no te reconoce como familia. Claro. Y esa es una demanda de la comunidad, ¿no? Exacto. O sea, para que la gente entienda, la unión civil iba a reconocer que la persona que tú, Eduardo, escogieras como pareja, ya desde ese momento y que ibas y te unías civilmente ante la ley, era tu familia. Exacto. Que si bien no reconocía todos los derechos como lo contempla el matrimonio igualitario, pero que era un paso, ¿no?, hacia esto, ¿no? Reconocía ese vínculo familiar, cosa que la otra propuesta de ley no la reconocía. La otra propuesta de ley, para que también la gente entienda, era que se reconocían algunos derechos que, si bien podían ser entre tú y, según esa ley, otra persona, puede ser tu tío, tu hermano, ¿no? Entonces no te reconocía el derecho de unirte en matrimonio, unión o en pareja, que es el tema de base, con otra persona. Exacto. ¿No? Era una propuesta que finalmente no les reconocía su esencia, ¿no? Exacto, porque no te reconocían muchas personas, si bien no a todas nos interesa casarnos, ¿no? Ni unirnos, ni vincularnos de esta manera, pero hay muchas personas que sí tienen esa necesidad, ¿no? Conocemos muchas parejas que tienen 10, 15, 20 años, y si es que algunas, y ya ha pasado con amigos o gente cercana del movimiento, que si alguna de ellas fallece por alguna razón, la otra persona se queda desamparada, porque la familia es la persona que pasa a poseer los bienes o las adquisiciones que tenga la persona, porque legalmente no hay ningún vínculo. Pero es que eso, ¿cómo se traduce en la práctica? Por ejemplo, si tú no estás reconocido por la ley con tu pareja a través de una unión civil, un matrimonio, no puedes ir a comprar. No puedes, por ejemplo, ir a buscar un crédito como familia, por ejemplo. No puedes comprar un seguro familiar. Exacto. No. Tienes que comprar un seguro tú y un seguro él. Exacto. Que es otra cosa muy distinta al amparo que te da cosa un seguro. Que a las parejas heterosexuales, sin siquiera tener el vínculo del matrimonio, el Estado se los reconoce por simple convivencia. Entonces ves cómo hay una vulneración de derechos, de invisibilizar que existen otras formas de familia, otras formas de expresar afectos también, ¿no? Y que el Estado tiene que protegerlas. El proyecto de ley que presentaba la congresista Marta Chávez, porque tuve oportunidad de conversar con ella, bueno, sabemos cómo piensa la señora Chávez y las personas que como ella razonan, ¿no? Me hablaban del matrimonio como una institución de la humanidad, entre hombre y mujer siempre. Y luego han venido aquí también a esta silla los colectivos de Con mis hijos no te metas a dar argumentos como el siguiente. ¿Las personas son hombres o son mujeres? Físicamente, genéticamente. El resto se hace. Entonces yo no reconozco derechos a lo que se hace, reconozco derecho a lo que hay. Hombre y mujer. Por lo tanto, a ti, Eduardo,
que eres gay, no te voy a reconocer tus derechos como gay, te los voy a reconocer como hombre. Y con eso te tienes que calmar y que te tienes que conformar. ¿Qué tienes que decir al respecto? Claro, es que esa es una mirada muy arcaica, ¿no? Muy conservadora, porque para empezar el concepto del matrimonio es la unión entre dos personas. Y bajo ese principio es que todos los países del mundo vienen legislando y reconociendo el matrimonio igualitario, ¿no? Porque si no, ningún país reconociera el matrimonio, ¿no? O sea, no es que no existe matrimonio igualitario en el mundo, existe y en casi todo el mundo. Únicamente, son poquísimos países, pareciera que estuviéramos en el Medio Oriente, no lo sé, que no se reconoce este tipo de derechos, ¿no? Entonces, para empezar eso, ¿no? Que el matrimonio no es una institución propia, o mejor dicho, una unión entre un hombre y una mujer, sino son entre dos personas. Y eso es lo que se busca modificar, ¿no? en esta nueva propuesta de proyecto de matrimonio igualitario, ¿no? Por otro lado, hay que reconocer que las personas son sujetas de derechos, ¿no? Independientemente a su orientación sexual o a su sexo o a su género. O sea, por el simple hecho de ser personas, todos y todas debemos acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Y eso es algo que estos colectivos, que hay que decirlo, que tienen un fuerte sesgo conservador y que todos son de un corte religioso, fundamentalista, no entienden, ¿no? O sea, que las personas no valen por su orientación sexual, por su sexo, por su género o por su color de piel, sino que simplemente valen por el hecho de ser seres humanos y que el Estado tiene que reconocer iguales derechos. La ley de identidad de género, explíquenle a la gente qué es y de qué va, por qué se atracó. El proyecto de ley de identidad de género lo único que plantea es reconocer que existen personas que, si bien nacen con un sexo determinado, no se identifican con él y necesitan hacer esta modificación, ¿no? En sus documentos de identidad, en el nombre en el que llevan, en su sexo, en su género, como lo considere el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una vulneración de derechos de estas personas. Por ejemplo, cuando tú eres una persona trans y vas a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces tú pasas, dejas tu nombre, entonces, claro, tú eres Ana Treyes, pero en tu documento dice Juan Treyes. Entonces el profesional o la persona que te va a llamarte por tu nombre que está en el documento. Entonces te va a colocar en una situación incómoda, una situación en la cual tú te vas a sentir vulnerable. Y esa es una de las razones por las que las personas trans no acceden, o mejor dicho, no van a los establecimientos de salud, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas no quieren sacar DNI porque dicen, ¿para qué saco un DNI que no me representa? Entonces, ¿qué ocurre? Que están indocumentadas. ¿Qué ocurre? Que no acceden a educación, que no acceden a trabajo, que se ven obligadas al comercio sexual. Entonces, tenemos que reconocer que el negarles el acceso a este derecho, además reconocer que el derecho a la identidad es un derecho humano. Entonces, el negarles este derecho las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia, las arrastra al comercio sexual, a muchas otras las expone al tema del VIH. Entonces es una serie de problemáticas que conlleva que el Estado no reconozca la identidad de las personas. ¿Y este proyecto de ley de identidad de género se discutió al menos en comisión, en el Congreso? En ninguna. Están, como te digo, los proyectos han sido ingresados, pero ninguno de estos proyectos, ni siquiera el de Unión Civil que presentó Carlos Brus con Alberto Belaunde, han sido discutidos en ninguna comisión. Ahorita vamos a hablar del tapón del Congreso, pero para que la gente... Entonces hemos hablado de la ley de unión civil, la identidad de género y crímenes de odio. ¿Cómo va lo de crímenes de odio? Mira, primero explícale a la gente qué es. Exacto. Los crímenes de odio son estos crímenes que son motivados por la intolerancia, en este caso por la intolerancia a la orientación sexual y la identidad de género de una persona. Eso significa que si tú te odio porque soy homofóbica, te agarro y te mato, te apaleo. Vamos por la calle y me cruzo contigo y agarro mi zapato y te reviento la cabeza. Exacto, ¿no? Y eso es algo que estos grupos conservadores, que hay que nombrarlo con nombre y apellido, y con Mis hijos no te metas, Perú defiende la familia y todos estos, es lo que promueven, ¿no? Para ellos está bien
porque eso es lo que te mereces por no enmarcarte en lo normal. En hombre y mujer. Exacto, ¿no? En lo que supuestamente Dios asignó como normal. Entonces, si es que no encajas en este modelo que ellos nos están planteando, te mereces que te asesinen, que te acuchillen, que te degollen, que te descuarticen, que te quemen vivo y que todas estas cosas que no solo pasan con la población LGBTI, sino que también a diario pasan con las mujeres, ¿no? Entonces, la ley que dice sancionar los Exacto. crímenes originados por estos odios. Exacto, ¿no? Entonces, pero cabe mencionar que previo a este último proyecto de ley de crímenes de odio, el congresista Bruce ya hace promedio en el 2013 había presentado una iniciativa de proyecto de ley similar contra los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, el cual en su momento en el gobierno de Ollanta Humala también fue, sí se debatió, pero fue archivado. Entonces ahí nos deja un claro mensaje, ¿no? Que el Congreso tiene un fuerte sesgo homofóbico, porque no estás hablando ya de matrimonio, no estás hablando de unión civil, no estás hablando de supuestos derechos especiales, que no existen, por cierto. Entonces, estás hablando de la vida de las personas. Entonces, para que una mayoría del Congreso vote en contra de la vida de las personas, algo está fallando, ¿no? Y yo en relación a eso quería compartir algunos datos. Por ejemplo, el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGBTI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia del 2016, ¿no? Registra, por ejemplo, en relación a crímenes de odio, 18 homicidios, ¿no? Entre ellos, 15 son considerados homicidios dolosos, ¿no? Asesinatos, los cuales fueron 7 hombres gays, 5 mujeres trans y 3 mujeres lesbianas. Asesinatos. Exacto. Y 3 de ellos fueron homicidios culposos porque estas no fueron muertes ocasionadas sin la deliberada intención, ¿no? de matar, pero que implicaron sometimiento al peligro de la víctima. Y que en este caso 2 mujeres trans de estas 3 personas no fueron auxiliadas por el personal de salud. ¿Por qué? O sea, muertes que se pudieron evitar. Exacto. Y otra fue el caso de un hombre gay que fue dopado, fue drogado para ser asaltado y que al parecer se les había pasado la mano con esto y que la persona falleció, ¿no? Pero lo que nos preocupa mucho son estos otros 15 homicidios, ¿no? Que sí son considerados homicidios dolosos, ¿no? Que son los asesinatos de 7 gays, 5 mujeres y 5 mujeres trans y 3 mujeres lesbianas, que la mayoría fueron torturadas, amarradas, recibieron brutales golpizas y salvajes acuchillamientos. Por el hecho de ser gays. Gays, lesbianas, bisexuales y trans, ¿no? Y que incluso una de ellas murió degollada, otras fueron, una lesbiana fue intentada, sufrió intento de violación antes de ser asesinada y que otros recibieron balazos a quemarropa, como el caso de esta adolescente que fue muy sonado, el caso Zuleimi en La Libertad, ¿no? Entonces estamos hablando de una problemática realmente grave. Y en estos casos, estos son casos que además, o sea, están identificados. Exacto. O sea, estamos hablando de lo que ha llegado a la policía. Exacto, pero mira, tener en cuenta que de estos 8 homicidios solo del 2016, este es un subregistro. ¿Por qué? Porque el Estado, a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, de ninguna entidad pública, recoge, a diferencia que sí lo hace, por ejemplo, con el tema del feminicidio, este tipo de crímenes. La data. Exacto. La data respecto a las agresiones a la comunidad LGTBI. Esta data la universidad la recoge de medios de comunicación, de una serie de otras fuentes que no precisamente es fuente oficial, pero que son casos que sí son reales, ¿no? Entonces imagínate, si estamos hablando de 18 crímenes de odio, imagínate la data oficial, ¿cuál será? O sea, debe ser una cifra mucho más alarmante. Reconocer que entre el periodo 2008 y 2016, según los informes de derechos humanos de personas LGBTI que elabora la Red Peruana LGB y la ONG Pronsex, se registraron 99 crímenes de odios en el periodo del 2008 al 2016.
99, en 2016. Hay un problema con la educación. Totalmente. Y por eso es que la demanda de la marcha de este año fue educación con enfoque de género ya, un currículum escolar que incluya a gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. Los grupos conservadores están en contra del enfoque de género. Exacto. Porque dicen que ellos dicen, pues no, con mis hijos no te metas, no los homosexualices, ¿no? No les enseñes que hay el género gay, no les digas porque les estás como invitando a. Yo te quiero hacer una pregunta, es una realidad, pero tú, desde tu experiencia, quiero que nos cuentes, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen o el conocimiento que ustedes tienen de chicos que dicen que son gays, chicos en edad escolar? Mira, yo justo tengo unos datos que ha elaborado la organización Pronsex de un estudio nacional sobre clima escolar en el 2016 también, y que habla un poco de varios temas el informe, ¿no? Pero entre ellos los primordiales, por ejemplo, en relación a seguridad escolar. Este estudio se hizo con adolescentes que se identificaban como LGBTIs, ojo, no con cualquier adolescente, y del cual en relación a la seguridad escolar mencionan que 7 de cada 10 estudiantes se sintieron inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, o sea, ser gay o lesbiana, y del cual 3 de cada 10 por su expresión o identidad de género, que son las personas que se identifican como personas trans, ¿no? Y de un total de 38% de estudiantes evitó los baños por sentirse inseguro. Estamos hablando de un 38% de adolescentes y niñas que no van a los baños. O sea, de todos los niños que se reconocen LGTBI, adolescentes, exacto, el 38% no va al baño en el colegio. Muchos no salen al recreo por miedo a que los agredan, a que los acosen, a que los discriminen. Entonces es una problemática realmente dura, ¿no? Por ejemplo, comentarios homofóbicos y transfóbicos. El 59% de estudiantes escuchó siempre o con frecuencia comentarios homofóbicos en su colegio, un 59% de este estudio. Un 30% aseguró alguna vez que estos provinieron del profesorado, o sea, ya no solo de los compañeros, sino de los profesores, un 30%, y un 43% de estudiantes expresó que el profesorado nunca intervino cuando fue testigo de comentarios homofóbicos. Entonces vemos que acá hay una problemática muy grave, ¿no? Y que el Ministerio de Educación no está prestando atención y que sin embargo está queriendo sacar el enfoque de género del currículum de educación básica. El Ministerio no, los padres que han puesto esta demanda en la Corte Suprema. Pero que el Ministerio como sector tiene que ser firme y reconocer que el Estado peruano ha firmado una serie de tratados internacionales. Incluso la Agenda 2030, entonces incluyen el enfoque de género como uno de los principales temas de la Agenda 2030. Claro, porque a la hora que esto cambie es a la hora que desde niños tenemos que enseñar a los pequeñitos a reconocer la diversidad, ¿no es cierto? Exacto. Que es contra lo que se está luchando. Si se aprueba, que todos esperamos que así sea, el enfoque de género en la currícula escolar, ¿ustedes como colectivo tienen algún plan concreto? Porque las cifras que nos estás dando de los niños que se reconocen LGTBI son de terror. Exacto. O sea, la idea de reconocer el enfoque de género en el currículum educativo es, o sea, hay que quitarnos esa idea de que tienen estos grupos conservadores de que queremos homosexualizar a los niños, a las niñas. Uno no puede homosexualizar a nadie, porque para empezar, eso no se contagia, eso no se transmite. Pero siempre digo, no puedo convencer a mi hijo de que coma verdura y lo voy a convencer de que sea gay. Exacto, es algo ilógico, ¿no? Entonces, lo que plantea este enfoque es que los niños y las niñas, independiente a su orientación sexual, independiente a su expresión de género, puedan sentirse y convivir de manera libre y que esta convivencia sea de respeto, de compañerismo. Eso es lo que plantea el enfoque de género, ¿no? Que tanto niños como niñas, independientemente a sus orientaciones y a sus expresiones de género, puedan sentirse libres y que la escuela sea un espacio donde ellos puedan sentirse seguros. La escuela no puede ser un espacio inseguro para ningún niño o adolescente. Y lamentablemente para la población LGBTI, y pregúntaselo a cualquier persona LGBTI, la escuela es el espacio que nunca quisieran pisar.
porque es el espacio donde sufren mayor vulneración a sus derechos humanos. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Esperamos que esto siga creciendo. Fíjate, en Argentina, ahora que se ha aprobado la ley del aborto, esta fue la 8ª vez que se presentó, la 8ª. La lucha fue larguísima y yo creo que el camino es el correcto. Y hay que seguir nada más insistiendo. Sí, ¿no? yo creo que igual es importante, solo para finalizar, ¿no? Reconocer, por ejemplo, como te digo, toda esta información que hemos estado compartiendo son información, son subregistros, son estudios de organizaciones de la sociedad civil, pero por ejemplo, el año pasado el INEI, el Instituto de Estadísticas Informáticas, elaboró la primera encuesta LGBTI en nuestro país, y del cual, por ejemplo, el 56.5% de la población LGBTI expresó sentir temor de expresar su orientación sexual o identidad de género, ¿no? Y el 63% de participantes de esa encuesta haber sido víctima de algún acto de discriminación o violencia. Estamos hablando del 63%. Más de la Entonces, mitad. esta sí es dato oficial. Y por eso es que nosotros estamos exigiendo al Estado que ya no elabore una encuesta virtual, sino que nos incluya en el censo que elabore el Estado, y que estas encuestas sean presenciales para que lleguen a mayor población y tengamos una mayor data, una mejor estimación de la problemática de las personas LGBTI en nuestro país, para que a partir de eso se puedan garantizar políticas públicas. Políticas públicas, muy importantes. Muchas gracias, Muchas Eduardo, por haber gracias a estado ti. con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro bloque electoral.